seguir y entrarle de lleno con estos temas, porque también hay otro tema que está ahorita en el tintero, que es el destape de el travieso Arce, también como aspirante a la Diputación en Sonora. Ya lo hemos visto de cómo ex deportistas o deportistas en turno incluso se cambian de etiqueta y se vuelven políticos. Pues también es un tema digno de analizar, y qué mejor que con la presencia de los periodistas Sol Ángel Ochoa y también Conrado Quesada, quien saludo con muchísimo gusto esta mañana en Proyecto Puente. Muy buen día y comencemos. ¿Quién inicia? Muy buenos días, Priscila, auditorio, Conrado. Bueno, pues importantes movimientos que se están dando ya en el calendario electoral. Estamos ya a nada de iniciar ya la campaña electoral. Y bueno, no sorprende realmente que Jorge Álvarez Maínez sea el candidato electo para presentar o representar al Movimiento Ciudadano. Digámoslo, de alguna manera era ya el natural, el que se venía viendo como uno de los perfiles que se han forjado a nivel nacional, como uno de los más también, digamos, relevantes en el tema de estar señalando lo que hace mal el oficialismo y también lo que hace mal la oposición, en este caso el PRI y el PAN. A mí me parece un joven, digo, al final de cuentas va a venirle a dar a esta contienda una tercera opción para aquellos que no se sienten identificados ni con el proyecto de Claudio Sheinbaum ni con el proyecto de Xóchitl Gálvez, y el hecho de que sea joven, digamos, también le impregna o le da a esta contienda un elemento diferenciador de sus otras contrincantes, que es apenas con 38 años se convierte en el candidato a la presidencia de la República del Movimiento Ciudadano. Sé que son precandidatos, eso es un eufemismo, yo no entiendo por qué seguimos diciendo que son precandidatos cuando no hay otros precandidatos de por medio. Es una manera de burlarse de la ley, yo no lo comparto, pero es lo que hay, ¿no? Sí, Indira Kempis, ¿que no? No, Indira Kempis no le permitieron, no. Ahora es una de las máximas críticas de Movimiento Ciudadano, la senadora Indira Kempis allá de Nuevo León, que fue la fórmula de Samuel García, ¿no? A ver, yo en este tema no sé si realmente sea una opción. A mí me queda claro que el Movimiento Ciudadano es el partido más progre de todos los partidos. Ellos aceptan progresistas, ellos en sus estatutos se definen como un partido progresista, que buscan el tema de la disminución de las desigualdades y todos estos temas que el progresismo impulsa a nivel internacional. Creo que quien dice quién es Jorge Álvarez Maínez es una persona que sabe de política porque ve la mañanera nomás, ¿no? Porque Jorge Álvarez Maínez es un personaje que participa en la política desde hacía mucho tiempo y es un liderazgo de MC, sin duda. Jorge Álvarez Maínez incluso es quien lleva los posicionamientos de MC en las cámaras, y sus posicionamientos son el reflejo y la idea básica de lo que MC propone en la política nacional. Ahora, que esto va a tener un impacto en el resultado electoral, ahí sí va a estar muy complicado, porque creo que Jorge Álvarez Maínez no había trabajado por esta posición. Él había trabajado por mantenerse como político, por mantenerse dentro de la organización partidista, pero no había buscado ser candidato presidencial. Yo no veo a Jorge Álvarez Maínez recorriendo, por ejemplo, Chiapas, Guerrero, Tabasco, Sonora, Chihuahua, Nuevo León. Como quienes desde que les dan un puesto público se ve que es solo su escalón o su trampolín para otro puesto público, y que incluso utilizan puestos públicos para autopromocionarse, ¿no? Como ya lo hemos visto. Es algo que no pasa en Sonora. No. Es el sarcasmo, ¿no? Rara vez. Entonces, no sé si les va a alcanzar para posicionarse como una opción, como una tercera opción, porque sí es cierto, hay gente que no lo conoce porque no había hecho trabajo. Quien no lo conoce y habla de política no sabe tanto de política. Son las dos visiones nomás que pongo en contexto. Solamente que yo creo que Jorge Álvarez Maínez va a tener más peso político que resultado electoral, ¿no? Porque de que su presencia y su persona va a influir en otras decisiones. Acá en Sonora va a influir mucho. Creo yo que eso es lo importante de Jorge Álvarez Maínez. Que sea competitivo, quién sabe. No lo veo. No veo como él. Yo no creo, Conrado, que el hecho de que sea joven y que tenga mucha experiencia, digo, a ver, yo la verdad es que no me voy a meter en el tema de si en qué partidos ha militado, porque entonces tendría que hablar de todas y todos y cada uno de los políticos a nivel nacional, estatal y a nivel local. Ya no hay políticos puros, y si existen, son muy pocos, muy pocos. Sé de algunos, y siguen en el PRI. Eso ya no es un tema, ¿no? No, ya hay algunos de Morena. Y en el PAN también, sí. El secretario de Gobierno, Adolfo Salazar, solo ha militado en Morena, pero son los
pocos, ¿no? Sí. Entonces no quisiera hablar de ese tema. A mí, a diferencia de ti, Conrado, a mí sí me parece que el Movimiento Ciudadano tiene que lograr dos cosas. Una, la primera es llamar a votar a todas esas personas que no se sienten identificadas con ningún proyecto, que sí existen, y que lo vimos en los pocos días de campaña que estuvo Samuel García. Sí había un electorado joven que se sentía atraído por ese tipo de personajes. Álvarez Maínez no es necesariamente Samuel García y Mariana, ¿verdad? Pero el hecho de que sea Samuel García a un lado de Mariana, quienes den la noticia en una carnita asada con sus cervecitas, siempre traen esa cerveza, no sé por qué, con su cerveza, es un mensaje también simbólico de decir, a ver, y todavía lo dice, ¿no? Te pasó la estafeta, pues sí, ¿cómo? Te pasó la estafeta y ahora tú eres el precandidato, ¿no? El candidato de Movimiento Ciudadano. Eso significa, digamos, que le está diciendo a ese público que ahora el abanderado de esas causas jóvenes, por así decirlo, es Álvarez Maínez. Yo creo que Álvarez, claro que va a recorrer todo el país, digo, hay que decirlo, las precampañas lo único que limitan es el público al que vas dirigido y también digamos, la forma en que puedes hacer los eventos masivos, ¿no? Porque son solamente para los militantes y simpatizantes de tu partido. A partir, evidentemente, de que inicie ya la campaña electoral, vamos a ver a Movimiento Ciudadano, al PRI, al PAN y a Morena recorrer, ahora sí, digo, si ya lo han hecho, ¿no? Abiertamente, de manera distinta, todo el país. Digo, también Movimiento Ciudadano, al menos aquí en Sonora, en el 2015, en el 2018 y en el 2021 ha presentado aumentos en las elecciones. Todo el mundo ha dicho, van a perder el registro, y no, a diferencia de lo que se dice la oposición de Movimiento Ciudadano, es que no solamente no han perdido el registro, sino que han aumentado su participación y la cantidad de votos. Y creo que ese va a ser el objetivo o el reto que va a tener Movimiento Ciudadano a nivel nacional. Lograr mantener el registro, aumentar las prerrogativas, ganar, digamos, lo que ya tuvieron en esta ocasión en las cámaras, en la Cámara de Diputados específicamente, tener una bancada lo suficientemente fuerte para que sea la bisagra entre Morena y el PRIAN y que puedan negociar. Yo creo que eso es lo que está en juego en este momento. Sí, al final yo creo que todos los partidos están buscando su presencia en las cámaras, ¿no? A mí me parece eso, aumentar su presencia en las cámaras. Pero a mí lo único con lo que yo sí voy a estar siempre en desacuerdo, y ahí me hace disculpar, Sol, es que al final no tenemos políticos que traigan una idea distinta de país, aunque sean precandidaturas. No importa. Tú puedes ver todo lo que decía Álvarez Maínez y no es muy diferente lo que dice Morena, y mucho menos es muy diferente lo que dice PRI, PAN, ¿no? O sea, más o menos tienen, lo único que varía son la fuerza a la que le dan al Estado o la fuerza que le quitan al Estado, pero en todos dicen que el Estado tiene que meterse. Entonces, desde esa perspectiva, por eso creo yo que es muy difícil que consiga permear en una mayor votación, porque si bien es cierto, los jóvenes se ven atraídos por partidos como MC, que hacen musiquita y que hacen todo ese rollo de arráncate, compadre. Todo ese rollo, ¿no? Les gusta, ¿no? Y está muy divertido, es muy bueno. Pero de eso a que ellos lleven una propuesta de país que atraiga a más votantes, que son los que toman las decisiones finales, la gente de 35, 40, 45, 50 y ahora los de 60, va a estar muy difícil. Tienen ellos que llevar una propuesta todavía mucho más importante, y creo yo que por ahí es donde Álvarez Maínez no ha mostrado nunca un interés por llevar una idea distinta. Bueno, yo voy a diferir de ti un poco y te voy a decir el por qué. Vimos en todo este año, el año anterior, el 2023, estuvimos viendo que la oposición de Alito Moreno, por ejemplo, tomaba los micrófonos, llamaba a rueda de prensa para quejarse de X o Y decisión que tomara el gobierno en turno o alguna iniciativa que presentara el oficialismo, es decir, Morena. Pero, sin embargo, quienes lograron realmente impedir que avanzaran propuestas como el plan B de la reforma electoral fue Movimiento Ciudadano, y lo hicieron a punta de judicializar los casos. Utilizaron la ley de manera correcta y supieron ser una oposición que utilizó a las instituciones para detener al oficialismo, y no una oposición de mentiras que nada más se decía y decía, esto no está bien, está muy mal,
sabiendo que hay un camino legal que podías seguir y que entonces podrías tener el resultado que esperabas, porque al final de cuentas haces como que estás en desacuerdo, haces toda la faramaya de que no te parece, pero no presentas, digamos, los recursos necesarios ante la Pero eso fue solo en la autoridad. política, eso fue solo en temas políticos, porque por ejemplo, el tema que realmente nos importa a los mexicanos, que es el de las 40 horas, su posicionamiento fue muy X. O sea, el posicionamiento fue sí, estamos a favor y sí se debe aprobar, pero nunca dijeron por qué ni presentaron un análisis de fondo. En el tema político, los partidos políticos siempre van a cuidar sus intereses. Pues es lógico, ¿no? No quieren que se mueva la ley electoral porque entonces muy probablemente sí tengan más difícil la competencia. No quieren que se mueva lo que pasa dentro de cómo se toman las decisiones en las cámaras, porque lógicamente para ellos va a ser más difícil. Pero los temas importantes piensan igual que el presidente. En realidad piensan igual que el presidente y piensan igual que muchos de Morena. No traen una propuesta que nos lleve a los mexicanos a entender un mejor país. Eso es lo que yo siempre voy a criticar de la política, ¿eh? Lo que hagan dentro de la política me da mucha risa a mí, porque cuando yo digo por qué los mexicanos estamos sometidos a tantas leyes, todo el mundo me dice pues porque es necesario. Pero cuando el político se brinca las leyes, entonces sí no hay ningún problema. Entonces le permitimos al político brincarse las leyes y acomodarse las leyes, pero no entendemos que nosotros necesitamos como ciudadanos un político que nos dé más libertades y menos libertades a ellos. Movimiento Ciudadano, en gran medida, trae las mismas propuestas de Morena. Ellos sí lo traen, es más, ellos lo creen. No tanto como el PT, pero sí en un punto muy intermedio, y de ahí es donde viene su concepto de progresismo. Ahora, otro tema que yo creo que... Socialdemócrata, ellos se... No, son progresistas. En sus estatutos se dicen progresistas. Bueno, es lo que dicen los estatutos, ¿no? Porque socialdemócrata es el PAN. Así lo revisamos, sí, pero bueno, luego hablamos de eso. A ver, lo que yo quisiera nomás mucho hablar en este momento es cómo van a cambiar las cosas con la fuerza que va a adquirir Álvarez Maínez con personas tan cercanas que yo creo que sí es muy cercano Charlie León a Álvarez Maínez. Y después del berrinche que hizo en Twitter Charlie León esta semana, creo yo que ese berrinche va a terminar... Si lo habían ignorado, ahora va a tener que poner atención, ¿no? Oye, nada más para ponerlo en perspectiva para el auditorio. A ver, el Pato de Lucas mencionó a Kitty Gutiérrez Mazón como una carta fuerte de Movimiento Ciudadano a la alcaldía. Yo personalmente lo entrevisté y a partir de ahí... Fue tu culpa, pues. No, yo no lo provoqué. Yo nada más publiqué, ahí le puse un poquito de sal y pimienta. Y entonces Charlie León dice, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el Pato, y muy molesto en redes sociales. Me parece a mí un total desconocimiento de Charlie León, porque si se hubiera dado la tarea de escuchar la entrevista, no hubiera hablado desde la ignorancia y no se hubiera equivocado como se equivocó, porque el Pato de Lucas lo mencionó como el primero y el más, digamos, fuerte. En los nombres saltó Kitty Gutiérrez Mazón, y pues obviamente uno lo publica porque eso sí es nota. Que el Charlie quiera la alcaldía no es nota, por favor. O sea, ya la buscó una vez, ha estado todo el año haciendo campaña, ya no es la nota, ¿me explico? Sí. Ahora, yo creo que no, el hecho de que Álvarez Maínez sea su amigo no necesariamente pone a Charlie León en una situación diferente a la que ya está. Lo que pasa es que, el Charlie, yo no sé si a Charlie León le molestó tanto el nombre de Kitty Gutiérrez como el hecho de que no lo haya dicho él. Ahí es donde ¿Cómo? O sea, no es que a Charlie León le haya molestado el nombre de Kitty. Lo que le molestó es que no lo dijo él. Que no lo dijo él. El Charlie. O sea, que Charlie no fue el cuestionado, al que le preguntaron. Yo no creo que el Charlie León tenga así como que una animadversión contra Kitty Gutiérrez. No lo creo. Nunca se ha expresado mal de Kitty Gutiérrez. Yo creo que fue más el rollo de ¿por qué le preguntan al Pato, no? ¿Por qué el Pato está dando nombres? Yo siento que ese fue más la molestia. El ego. Sí, entonces eso se alimenta más con la presencia de Álvarez Maínez. Bueno, hay que recordar que Charlie viene de una escuela donde todavía era María Dolores del Río quien estaba ahí, y es normal al interior de cualquier partido político, y aunque los quieran vender Movimiento Ciudadano, que son todos bien buena onda, y todos somos amigos y vivimos en un mundo de fantasía y arcoíris, la realidad es que al interior de todos los partidos políticos hay grupos políticos que se pelean las pluris, las candidaturas, y que todos quieren tener un coto de poder. Evidentemente el Charlie en este momento no es el que ha estado en la cúpula del partido. Porque se fue con Álvarez Maínez, porque se fue a trabajar muy cerquita de Álvarez Maínez. Es que ese fue el detalle. El Charlie no se desapareció, se fue a trabajar allá, y allá trabajó muy cerquita con Álvarez Maínez. Entonces, ahora, ese es un elemento que yo creo que va a poner un poquito de contrapesos en MC. A mí no me parece la forma en lo que yo creo que, lejos de abonarle, le resta puntos a Carlos León, porque no está el horno para bollos, a ver, no está el horno para bollos para que se estén peleando entre ustedes cuando tienes un monstruo como Morena afuera, y cuando tienes también al PRIAN, a esta alianza que representa en términos reales muchos 300,000 votos más que tú en la pasada elección. A ver, sal afuera a conseguir esos votos, no estés sacándote la lengua con tus compañeros al interior del partido, ¿no? Porque aparte de notas molestia innecesaria, ¿no?
Sí, a ver, digo, Y el más afectado fue el líder estatal, porque ya apareció, pues ni dijo nada. Pero, o sea, hay 2 líderes estatales, hay 3, ¿no? El oficial, el Pato y el Charlie. No, a ver, yo creo que el líder de Movimiento Ciudadano es Manuel Scott. Sí, claro. Y creo pues, que el también oficial, claro. hemos pecado ahí en el círculo rojo, los periodistas, de decir que el jefe es el Pato. ¿Por qué? Porque es la jiribilla, porque es lo que vende. Pero la realidad es que el Pato, claro que tiene un coto de poder importante, tiene, por supuesto, una agencia política importante por toda la trayectoria que tiene. Pero ahí el que toma las decisiones, a final de cuentas, es Manuel Scott. Y te entiendo que también Manuel es una persona muy cercana a Jorge Álvarez Maínez, lo que también respalda su posición y seguramente lo vamos a ver siendo parte de una plurinominal al nivel local o incluso hasta federal, ¿no? Y ahora lo que vamos a esperar es que quién se va a hacer cargo de la precampaña a ver, ¿quién se va a hacer cargo de la precampaña en Sonora de Álvarez Maínez? Bueno, eso va a ser muy bueno. ¿No? Pero, ¿sabes otra cosa? Mira, ahorita que se están sacando la lengua y así, quienes ayer precisamente se pusieron de acuerdo fue Marco Cortés, que dice que ni más ni menos que el Travieso Arce va a venir, Jorge el Travieso el Travieso Arce viene a una diputación federal por Hermosillo, entiendo que puede ser el distrito 5. Particularmente yo estoy muy en desacuerdo en que, fíjate, los partidos políticos deberían de ser aquellos que tomen los filtros necesarios para enaltecer la política, pero en aras de lograr más votos y de lograr posiciones, degradan la política, la prostituyen literalmente y ponen perfiles que no tienen ni idea lo que es el poder legislativo, que jamás han tenido que armar una ley, en aras de lograr esas posiciones, pero al final tenemos lo que tenemos actualmente en la política, una clase política degradada que se sube a tribuna a decir tonterías, que entiende poco de las leyes, y que incluso si en este momento vamos y les preguntamos a algunos diputados cuántos artículos tiene la Constitución local o federal, no la conocen. O que simplemente ni siquiera tienen algún tema por el cual legislar o buscar que se trabaje alguna ley, ¿no? Que tienen todo un equipo de asesores que les arman las iniciativas, las propuestas, nada más para que ellos pasen al estrado, la expongan y levanten otros la mano, ¿no? Pero me parece que es fundamental lo que acabas de decir, Sol, que una figura que llegue a buscar o aspirar una candidatura tenga sus propias batallas y tenga quizás un ideal que lo lleve a trabajar por ello, ¿no? Fíjate, yo no sé si usted, a ver, me voy a escuchar bastante, se van a reír de mí, pero no sé si ya leyeron el libro de Jorge Travieso Arce. ¿Ya lo leyeron? No. Tiene un libro, él tiene un libro y su historia de vida no es mala. Él fue inmigrante que fue rechazado y fue regresado por la Border Patrol varias veces en su búsqueda para ser boxeador. Su historia no es una persona que no tenga una historia que valga la pena reconocer. Coincido en que quizá no tenga la formación para ser político. Pero el Jorge Travieso Arce tiene rato buscando participar en la política. El más triste debe ser el Pato de Lucas, que lo traía para todos lados, exacto. ¿No? Por ejemplo, o sea, a ver, cuando el Pato estaba en la dirigencia del PRI, ellos se conocen por una circunstancia de unas vacaciones en las que coinciden, ahí se conocen. Y desde entonces llevan una relación. Ahora, el tema es, no es bueno tener deportistas que nomás por ser deportistas y famosos lleguen a candidaturas, pues empecemos por Ana Guevara. Yo siempre fui un gran crítico de Ana Guevara. Ana Guevara cuando fue candidata a diputada y fue diputada y ahorita no ha puesto una marca en sí mismo de su trascendencia como deportista dentro de la política. Incluso la mayor parte de los deportistas que terminan la política terminan abandonando el deporte y quemadísimos. Ahora tenemos el caso de Romel Pacheco. Romel Pacheco tomándose fotos con Claudia Sheinbaum y todos muy felices. El asunto es, si vamos a estar en desacuerdo con eso, estemos en desacuerdo con todos. Porque lo han hecho todos los partidos políticos. Sí. Y yo creo que ahí es donde yo digo, bueno, a ver, porque va con el PRIAN nos vamos a enojar, pero si fuera con Morena estuviéramos muy contentos. Antes del Travieso tenemos el caso de este muchacho Obregón que salió en una foto precisamente con el Ciri Salido, deportista que llegó a ser diputado en la legislatura anterior, pasó de noche en la legislatura, no hubo una gran trascendencia de su participación, pero fue un deportista que le dio votos, como bien lo mencionas, van por los votos. Bueno, en el 2018 cuando fue candidato, cuando fue legislador, diputado local, el Ciri Salido, realmente que es que lo que le pasó de noche fue en las votaciones. Totalmente. A él, porque realmente todos, fue un balde de agua fría que le echaron a todos, porque no tenían ni idea de que iban a ganar. Estoy de acuerdo. Pero vamos a poner un ejemplo, Corrado, y en eso podemos estar de acuerdo. A ver, a mí me parece que la Constitución, yo respeto la Constitución, soy demócrata hasta los huesos y una mujer que respeta las leyes de este país.
pero me parece que los partidos, si la Constitución te dice puedes ser candidata o candidato solamente con ser ciudadana mexicana y tener mayor de 18 años, esos son los únicos requisitos. Totalmente. O sea, cualquier persona puede ser. Hemos visto casos aberrantes en pasadas elecciones, ¿no? Que haciendo y echando mano, que son los únicos requisitos que se requieren, pues cualquiera puede llegar a buscar a ser un aspirante. Son 8 de la mañana con 47 minutos. Tenemos que irnos al corte. Continuamos para conclusiones de la mesa al tú por tú. Seguimos en Proyecto Puente. Estamos de regreso en Proyecto Puente. Qué gusto que nos esté acompañando porque estamos por concluir la mesa al tú por tú. Se encuentran con nosotros los periodistas Conrado Quesada y la periodista Sor Ángel Ochoa porque estamos analizando dos temas. Destape de Jorge Álvarez Maínez como candidato a la presidencia de México y también la postulación en Sonora del travieso Arce a una diputación. Conclusiones, chicos. ¿Quién quiere concluir? A ver, Álvarez Maínez yo creo que fue la salida digna de MC. No había más opción. Era él o Dante, ¿no? Y en el caso del travieso Arce, pues podrá no gustarnos porque a mucha gente le molesta el hecho de que un famoso deportista llegue a ocupar un puesto y cuando es del PRIAN nos molesta más. Pero seamos congruentes, pues los partidos políticos están llenos de deportistas y los deportistas también tienen derecho a participar. Lo interesante y la evaluación tiene que ser una vez que toman protesta. Yo creo que es ahí donde nos han quedado de ver todos los deportistas, ¿no? Bueno, yo no coincido contigo, Conrado, de que yo entiendo que la Constitución le permita a todas las personas ser candidatas, totalmente, pero creo que los partidos políticos tienen la responsabilidad de hacer un grabado, porque son los guardianes de la democracia, de poner a candidatas y candidatos que no solamente dignifiquen el tema del servicio público y el trabajo legislativo, sino que no lo degraden, porque estamos viviendo una crisis en la que tenemos a diputadas y diputados que votan a ciegas dictámenes que ni leen, que no conocen, diputadas, a todas y a todos, que no conocen, votan y si les preguntas ni siquiera saben y no argumentan. Lo vemos en los congresos donde Morena es mayoría. Sí. Ni siquiera se toman el tiempo de explicar, porque como creen que tienen la mayoría oficialista, no tienen la responsabilidad cuando una diputada y un diputado representa a todas y a todos las y los sonorenses o los mexicanos, las y los mexicanos. A mí me parece que los partidos sí tienen la responsabilidad de una vez de que ellos pongan o postulen a deportistas, pues que al menos tengan los conocimientos básicos de lo que es el tema electoral, de lo que es el tema legislativo, de lo que son las leyes de este país, las divisiones de poderes y la importancia y la trascendencia que tienen las y los legisladores en este país. Ahora, ahí está Cuauhtémoc Blanco, tiene un gobierno totalmente fallido de Morena. No es un tema porque lo proponga el PAN, ¿eh? A mí me da igual qué partido lo proponga. Simplemente me parece que los estándares que utilizan los partidos deberían de cambiar. No es voy a poner a quien sea en aras de ganar votos, sí. Al contrario, porque la política que tenemos ahora es el resultado de ese tipo de decisiones. Pero es que debería de ser, Conrado, que tomen decisiones con base en quienes están mejor preparados. Todo eso, Sol, va en contra completamente de la narrativa de los últimos 20 años en México. Porque nos hemos enfocado en darle posicionamiento a personas que cumplen con requisitos étnicos, de raza, de preferencias sexuales y no de capacidades. Entonces, si tú me vas a decir ahora que tenemos que ponernos a exigir capacidades, con lo cual yo estoy completamente de acuerdo, bueno, entonces habría que pensar que necesitamos cambiar por completo el concepto de política y eso no va a pasar. A ver, cambiaron... No es que tengas que cambiar el concepto de política, no, por supuesto Conrado, pero que simplemente te voy a poner un ejemplo. A ver, tenemos leyes para que las mujeres accedan a puestos importantes, tenemos leyes que nos dicen, a ver, para poder garantizar la paridad en los congresos, voy a agarrar de aquí y de allá. Y dices, bueno, sí, hay un adelanto de las mujeres, pero los partidos políticos, en lugar de postular y poner en las plurinominales a las mujeres más destacadas, con mayor trayectoria dentro de sus partidos, buscan a las más populares. No ponen ahora solamente a las más populares, claro. Ponen a las que representan a un grupo de poder, etcétera, etcétera. Claro. Quiero decir, la política está desvirtuada desde ese momento en todos los elementos, claro. Pero no es diferente ese argumento con el tema de los deportistas. Por supuesto que es distinto, porque al final de cuentas lo que están buscando los partidos son solamente votos. No necesitan más, los partidos no necesitan ser capacitados para cambiar nada porque ninguno quiere cambiar nada, solamente quieren votos y al final de cuentas no les importa cómo son las reglas ni quiénes son. Lo que va a pasar con los distritos del sur de Sonora es el ejemplo claro. A ver, ¿quién te garantiza que una persona que provenga de una comunidad indígena va a ser mejor legislador que una persona que no? Es absurdo, pero nos encanta jugar ese juego. Entonces, ¿qué buscamos? Una persona de procedencia indígena que sea famosa, porque es lo que nos piden.
Y esa es la regla de la política. La política no está hecha para mejorar la vida. La política está hecha para sostener gente que vive del presupuesto público. O sea, me encanta tu idea, yo estoy de acuerdo contigo, pero en este México, cada vez que yo digo esas cosas, resulto ser el soñador. Y ahora yo lo único que digo es, bueno, dejen que participe este vato, pues, al menos este vato ha sufrido más que todos. Oye, yo no estoy diciendo que no participe, Conrado. Molotov lo dijo, si le das Más poder, más pronto, y así pasa. A ver. Ey, no me están haciendo bolita. Te digo aquí, No. contra ti también, pues, sí. No. Es que, a ver, al final de cuentas, lo único que yo te puedo decir es, de las historias que conozco, de quienes están buscando un puesto, al menos la historia del Travieso es una historia de una persona que se ha partido el lomo. Es que, a ver, yo no dudo que el Travieso tenga una bonita historia, como la tiene Cuauhtémoc Blanco, como la tiene Ana Gabriela Guevara. Y resulta que Ana Gabriela Guevara es la funcionaria con la percepción de más corrupción en México. Tenemos ya que despedir la mesa. Qué Sin triste. duda alguna este tema tiene bastante tela de dónde cortar. Podríamos continuar hasta una hora analizando este tema. Muchísimas gracias, Muy buen día. Ángel. Gracias. Conrado, Saludos. muchísimas gracias. Saludos. Como cada miércoles, la mesa al tú por tú.